¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Centro Urbano Hub, donde tenemos una edición especial para platicar de que después de este proceso de pandemia estamos ya inmersos en la reactivación y sobre todo en las ganas de reactivar. Y para hablar de ello vamos a hablar con María José Fernández, que es directora general de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, que hay anuncios importantes. Querida María José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Horacio. Con el gusto de platicar contigo. Oye, interesante lo que ha pasado en el sector inmobiliario, que pese a todo se ha seguido moviendo, obviamente con algunos segmentos con mejor desempeño que otro, con algunas plazas con mejor desempeño que otro, pero el caso es que a todos nos surge la reactivación, a todos, ni siquiera hablo del sector inmobiliario, al país, al mundo nos surge la reactivación. Entonces, sectores productivos tan poderosos como el sector inmobiliario, que genera empleos, que genera desarrollo económico para casi 40 ramas de la economía, que opera en todo el país, es fundamental. En ese sentido, la ADI, los socios ADI, durante la pandemia han seguido muy activos, querida María José. Así es, Horacio. Pues mira, ¿por dónde empiezo? Por el tema de la construcción. Como sabes, los proyectos que estaban en construcción, esos no pararon. Afortunadamente conseguimos que la construcción fuera considerada como actividad esencial, entonces todos los proyectos continuaron con extremas medidas de salubridad para todos los trabajadores, entonces las construcciones han seguido a un muy buen ritmo. Afortunadamente hemos tenido el apoyo tanto del gobierno de la Ciudad de México y los gobiernos estatales para pues, tener menos verificaciones y que todo continúe a un buen ritmo en el tema de las construcciones. En el tema de la vivienda, pues nos encontramos con un problema muy grande en el tema del mercado. Pues como sabemos, bajaron enormemente las ventas, entonces tratando de recuperar un poco la confianza del mercado, de toda la gente pues, que se quedó sin trabajo, que vieron afectado su salario y demás, y entonces pues estamos viendo una recuperación muy, muy lenta en el tema de las ventas de vivienda. Como sabes, en LADI, si bien tenemos vivienda de interés social, estamos también muy enfocados en vivienda media y residencial, que ha sido uno de los mercados más afectados en el tema del mercado. Después, pues, ¿qué te puedo platicar de las oficinas? O sea, se han visto sumamente afectadas con el tema del home office. Muchos contratos han tenido que ser renegociados, algunas oficinas han tenido que reducir sus espacios y empezamos a ver también algunos contratos que se empiezan o sea, de nuevos contratos que se empiezan a hacer, pero es muy, muy lento. Los hoteles afortunadamente ya se están recuperando, lo que es sol y playa a un ritmo bastante acelerado. En el tema de negocios también muy lenta la recuperación. En el sector industrial, como sabes, ha sido el menos afectado y va bastante bien. Y bueno, pues lo que son usos mixtos, pues ahí van los proyectos tratándose de recuperar. Estamos trabajando con los gobiernos locales, en particular con el gobierno de la Ciudad de México, en el tema de la reconversión, porque muchos de los proyectos que están por iniciarse, por ejemplo, de proyectos grandes de oficinas, pues están los inversionistas pensando que no es una buena idea iniciar estos proyectos, como son proyectos grandes, son inversiones importantes que generan muchos empleos, pues estamos trabajando con los gobiernos para ver de qué manera podemos encontrar la posibilidad de reconvertirlos en vivienda o en proyectos de usos mixtos. No es nada fácil, como sabes, en la mayoría de las ocasiones cuando hay un cambio de uso de suelo, esto tiene que ir al Congreso y son proyectos muy lentos y complicados, complejos. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México no sabemos qué es lo que va a pasar con ahora que pues Morena ya no tiene la mayoría, entonces que van a ser discusiones más complejas. Pero, por ejemplo, la jefa de gobierno había hecho un cambio administrativo para decir que se podía dar facilidades para los cambios de uso de suelo, pero para proyectos de oficina que estuvieran abandonados. Y nosotros, si bien hay proyectos que quieren ser reconversión porque son proyectos de edificios de oficinas tipo C, también hay muchos proyectos que, te digo, estaban por iniciarse de oficinas que tienen la intención de ser proyectos de usos mixtos y que estamos
trabajando muy de cerca con la CEDUBI, también acercándonos con el Instituto de Planeación para ver de qué manera podemos impulsar esos proyectos sin que tenga que ser pues, un proyecto que acabe siendo inviable por la complejidad y tratar de encontrar pues una nueva mentalidad y un nuevo concepto de ciudad para que puedan llevarse a cabo, ¿no? Estas transformaciones. Sí, porque el hecho es que una vez que estemos superando la pandemia, ya está pasando, algunos cambios que le estamos dando a la ciudad, las actividades humanas están cambiando, entonces la ciudad tiene que hacer un ajuste. Y en ese sentido será muy importante la respuesta que dé el sector inmobiliario y en ese sentido será muy importante que el gobierno esté de la mano con los empresarios para entender la transformación que tiene que haber. Se van a tener que hacer viviendas en lugares diferentes a los que se había planeado. Habrá que pensar en proyectos que estaban ya acabados, cómo se hace esa reconversión que es deseable, qué pasa con los proyectos que apenas están en plano, con los que están en construcción, porque lo que es un hecho es que la reactivación nos conviene a todos, el gobierno lo sabe, y lo que habría que ver es que después de la pandemia, pues también el gobierno tiene que darle una sacudida a sus modelos operativos para ver cómo eso que es ya algo muy platicado, o sea, la reconversión no es algo que habría que analizar, ya es algo definido, es algo deseable, es un objetivo importante en términos de sociedad. Entonces, ya el punto es que el gobierno ajuste sus capacidades para que tenga la capacidad necesaria operativa y normativa y de cabildeo y de alcanzar acuerdos para que esto se pueda dar, porque el hecho real es que todos necesitamos que las oficinas se transformen a la modalidad que se tengan que transformar, que las viviendas se hagan donde se deban hacer, que proyectos que estaban pensados para un uso y que hoy no es lógico, pues se ajusten. Me parece que eso es deseable para la ciudad. O sea, a nadie nos convendría que siguieran en marcha proyectos que no son necesarios en este momento, cuando sí hay cosas que son mucho más deseables y que a la ciudad, qué bueno, la buena noticia tendría que ser que haya intención de los inversionistas por desarrollar estos proyectos, ¿no? Entonces, María José, ¿qué te digo? Me parece que es un momento difícil. Estoy seguro que los empresarios inmobiliarios, particularmente los socios ADI, están al pie del cañón viendo cómo hacer esta reactivación. Y en ese sentido, un punto importante es que va a haber un evento del ADI, que es el primer evento presencial desde que empezó la pandemia y que tiene un motivo muy importante, que es precisamente otorgar el premio ADI, que es hablar de la excelencia de los proyectos inmobiliarios y el impacto que pueden tener estos proyectos. Platícame, este evento ya es el mes próximo. Así es, Horacio, es un evento que vamos a hacer el 28 de octubre en el Hotel Westin de Santa Fe en la tarde. La idea de este evento es entregar el premio ADI a los proyectos que se terminaron en el 2019, que íbamos a entregar en el evento que íbamos a hacer el año pasado, que tuvimos que posponer por la pandemia. Pero hay un dato muy curioso con respecto al evento. Vamos a dar el premio ADI 2019 y 2020. No estábamos seguros de dar el premio ADI 2020 porque pensábamos que en el 2020 casi no se habían terminado proyectos. Lanzamos la convocatoria con nuestros asociados y nos tuvimos la grata sorpresa de que tuvimos más de 15 proyectos que contendieron para los 3 primeros lugares del premio ARI. Proyectos muy interesantes, muy complejos, de todos los sectores. Por supuesto que tenemos el primero, segundo y tercer lugar y una mención honorífica. Y jamás creerías que en el 2020 se concluyeron proyectos tan importantes que fueron generadores de crecimiento económico y, por supuesto, de empleo en todo el país. Entonces fue una muy grata sorpresa. También vamos a tener un panel en donde van a participar inversionistas y socios ADI para hablar un poco del punto de vista del inversionista, justo de lo que comentabas, ¿no? Dada la situación del mercado actualmente, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las posibilidades que se ven claras? Y hacia dónde va el mercado. Como mencionabas hace un momento, el diálogo con las autoridades es muy importante porque esta no es una crisis como las crisis que ya han pasado en diferentes años el sector inmobiliario, la sociedad en general y en particular el sector inmobiliario. Creo que ahora el sector está viviendo un cambio conceptual. O sea, ya no es lo mismo el espacio de oficina, ya también cambió el espacio de la vivienda.
Ahora hay que reformular un poco desde el diseño arquitectónico hasta el modelo de negocio. Entonces creo que va a ser muy interesante escuchar a estos participantes que son pues, destacados inversionistas y socios del ADI, que nos van a hablar un poco de lo que está pasando. Esperamos tener también la participación de la jefa de gobierno para encabezar la entrega del premio ADI. Y también tendremos un cóctel porque pues, en año y medio no nos hemos visto las caras, entonces queremos tener la posibilidad de platicar frente a frente y poder intercambiar experiencias, pues que siempre ha sido uno de los grandes valores del evento del ADI, ¿no? Que tienes un nivel de networking pues del más alto nivel, que son los dueños de las empresas del ADI, que son los patrocinadores quienes nos acompañan, medios de comunicación, y pues gente del sector inmobiliario, constructoras, arquitectos, desarrolladores inmobiliarios de todo el país y de toda la región. Oye, tú me decías que a lo mejor no creería la calidad de los proyectos, pero claro que lo creo. Conozco las empresas y ese cambio de visión que tú comentas es evidente. Ya estamos viendo desde hace varios años, en los años recientes, cómo los proyectos ganadores del premio ADI, ya de pronto vemos proyectos que tienen intervenciones de impacto urbano muy notables. Vemos que las empresas ADI de pronto salen con cosas como el Parque La Mexicana. O sea, vaya, el sector se ha transformado, entonces claro que lo creo, conozco las empresas, conozco la visión que tienen, el potencial que tienen, la calidad que tienen, son empresas de clase mundial, pero además me parece que este momento tan difícil que estamos viviendo como humanidad y específicamente en el sector, pues obviamente a todos nos tiene preocupados y con la mirada fija en el problema, pero el hecho es que si hay un segmento de la economía o de las actividades humanas que nos da confianza, son los bienes raíces. Por eso los inversionistas, pues sí, estamos en un mal momento, pero en el lugar adecuado. Me parece que es bueno que sigan las inversiones inmobiliarias. Para los inversionistas siempre es bueno poner la inversión en un activo de largo plazo que gana las plusvalías de la actividad más allá de que también tienen la rentabilidad que puede producir. Entonces, en este momento, me parece que el sector inmobiliario va a responder como un poderosísimo destino de inversión, porque no va a haber tantos, ¿eh? O sea, hay muchos de los destinos normales de inversión que conocíamos hace un par de años, que en este momento están mucho más de capa caída y que al contrario, si a los mexicanos por tradición nos gustan los bienes raíces, nos gusta sentarnos en momentos de crisis en los ladrillos, me parece que es un momento de voltear a ver esto. A ver, entonces, tenemos el premio ADI 2019 pues es una magnífica oportunidad porque vamos a ver todo lo que se hizo, nos vamos a acordar de lo que se estaba haciendo antes de la pandemia. Pero después vamos a ver los proyectos que se siguieron haciendo y se entregaron el año pasado, lo cual es ciertamente notable. Te digo, no me sorprende porque conozco a los empresarios y sé que nos iban a echar para atrás y sé que esto iba a pasar. Pero qué buena noticia. ¿Tú cómo sientes? En este contexto de que vamos a tener una reunión donde vamos a reconocer la excelencia, que también eso es bueno porque a veces cuando se habla del sector inmobiliario, no siempre se mide con la suficiente datos la calidad de la innovación que están haciendo. Los proyectos que se están haciendo son extraordinarios. Yo ya quiero ver, la verdad, ya quiero ver a los proyectos ganadores de estos 2 años. Después, recuérdame, la última vez que se entregó el premio ADI, ¿lo ganó la mexicana? Sí, fue en el 2019, si no me equivoco, fue el proyecto de la mexicana, correcto. Pues es un parteaguas importante porque, insisto, es un proyecto que tiene una intervención urbana. O sea, no es nada más un proyecto inmobiliario de que ya luego se critica el sector inmobiliario de que es únicamente para hacer negocio. Y me parece que eso ha cambiado mucho. Parte de los nuevos tiempos del sector implican una responsabilidad social muy importante, que por eso sería muy deseable que fueran no solamente la jefa de gobierno, si ahora que hay alcaldes entrantes que fueran y si hay posibilidad de que vaya algún gobernador, pues me parece que es relevante tomar al sector inmobiliario como punta de lanza en un proceso poderoso de reactivación. Absolutamente. Justamente están convocados no solamente la jefa de gobierno, sino varios alcaldes con los que estamos teniendo una relación muy cercana y que son impulsores del desarrollo inmobiliario. Y lo que mencionas es muy importante, Horacio. Uno de los criterios más importantes para ser ganador del premio ADI es el impacto positivo que el proyecto tiene en la comunidad, tanto a nivel urbanístico como a nivel social, económico y social.
Eso es un criterio muy importante para ser acreedor del premio ADI. Pues sí, porque la verdad es que estamos acostumbrados a los proyectos cada vez son más grandes, cada vez son más impactantes. Si recordamos proyectos que hayan ganado, pues la verdad es que los proyectos de los socios ADI son muy proyectos bien importantes en tamaño, en calidad, en arquitectura, pero ahora además tenemos este tema del impacto urbano y seguramente vamos a empezar a ver otro tipo de temas como el impacto social, el impacto de su sustentabilidad. Ahora, platícanos, este evento, obviamente, siendo presencial, sigue siendo con audiencia restringida. ¿A quién está dirigido? ¿Quién puede participar? ¿Y qué pueden hacer quienes estén interesados en asistir? Efectivamente, este es un evento para desarrolladores inmobiliarios, para constructoras, para firmas de arquitectura, para proveedores líderes de la industria inmobiliaria, para todos los desarrolladores inmobiliarios de todo el país que quieran saber cuáles son las tendencias, las innovaciones, hacia dónde va el sector inmobiliario y poder tener un diálogo del más alto nivel. Y por supuesto participar en esta ceremonia que siempre pues tiene muchísimo prestigio, que es la entrega del premio ADI. Es el 28 de octubre en el Hotel Westin de Santa Fe. Para mayor información pueden visitar nuestra página de internet, que es www.therealstateshow.mx. Ahí tendrán más información sobre también la conferencia muy interesante que vamos a tener. Obviamente, el evento también está abierto a que haya patrocinadores. Así es. Así es, tenemos siempre los líderes del sector inmobiliario, empresas muy prestigiosas, participan como patrocinadores de este evento, ya desde hace muchos años. Y en el mismo espacio, en la misma página, pueden encontrar información para esto. Correcto. Y bueno, vas a decir que el evento va a ser en un lugar abierto, vamos a tener todas las medidas sanitarias. Para poder ingresar vas a tener que entregar un certificado de que tuviste una prueba COVID antes de 72 horas, o si no, ahí mismo en el evento les pedimos que lleguen media hora antes para poder hacer la prueba COVID a quien no la tenga a la mano. Oye, y platiquemos un poco de lo que es la ADI, que a fin de cuentas la ADI, hay que recordar, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, es el organismo empresarial más poderoso de la industria. Reúne, ¿cuántas empresas ya integran la ADI? Somos 76 empresas, desarrolladores inmobiliarios que participan en todos los sectores y están en toda la República. Y como sabes, son empresas que llevan muchos años, que como bien dices, hacen proyectos muy importantes, que tienen un impacto muy fuerte en las zonas en donde se llevan a cabo. Entonces, no necesariamente requerirían de estar en una asociación para tener acceso con autoridades del más alto nivel, pero evidentemente juntos tenemos muchísimo más poder en el sentido que llegamos con montos de inversión y de generación de empleo para las ciudades en donde llevamos a cabo los proyectos, son muy importantes. Y entonces podemos tener mucha injerencia a la hora de llevar a cabo los proyectos, porque, por ponerte un ejemplo, se pueden juntar quizá los proyectos en un municipio o en alguna alcaldía en la Ciudad de México, y al trabajar de la mano con el gobierno, se pueden hacer obras de mitigación con un impacto altísimo, como son obras de infraestructura hidráulica, eléctrica, pavimentación de calles, arreglo de parques, de calles, de puentes peatonales, de ciclopistas, o sea, de lo que requiera esa zona que beneficie a la comunidad en donde se van a llevar a cabo los proyectos. Entonces, nosotros podemos tener esta coordinación con las autoridades para que beneficie a la comunidad en donde se va a llevar a cabo y beneficie a las ciudades en donde se van a llevar a cabo, ¿no? Bueno, la ADI se hablaba de que representaba más del 50% de la inversión inmobiliaria total del país. O sea, es verdaderamente un organismo poderoso. ¿Tenemos algún dato actualizado de esto o puedo seguir diciendo cuando platico del ADI que representa la mitad de la inversión inmobiliaria del país? Eh, Horacio, nosotros pensamos que llegamos al 70% de la inversión Wow. inmobiliaria del país. Y por supuesto, no es solamente este diálogo que tenemos con las autoridades a la hora de ejecutar los proyectos, sino también
esta incidencia que tenemos en la legislación, tanto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y por supuesto en los gobiernos locales, muchas legislaciones que de repente pueden ser problemáticas para el sector inmobiliario, que pueden poner trabas y pueden entorpecer al ciclo inmobiliario. En LADI tenemos un monitoreo diario de qué es lo que está pasando en los gobiernos locales y a nivel federal, de cuáles son estas legislaciones que están creándose y poder, nosotros tenemos un equipo muy competente para poder hacer propuestas a las iniciativas y poder tener incidencia en los dictámenes para favorecer el desarrollo inmobiliario, evidentemente siempre conforme lo marca la ley, a derecho y con absoluta transparencia, pero muchas veces estas iniciativas no consideran todo el ciclo inmobiliario, que es bastante complejo. Entonces tenemos este diálogo con los legisladores, con los congresos, para poder llevar a buen puerto iniciativas que favorezcan la inversión inmobiliaria. Sí, Esta es bueno, una es bastante. parte importante de la ley. Sí, claro, es bastante complejo porque tienen que ver ese tema, el tema normativo, el tema de cabildeo a nivel nacional y obviamente también tienen que verlo en todas las entidades del país, lo cual tiene su gracia y hay que recordar que en estas 76 empresas del ADI que representan el 70% de la inversión inmobiliaria del país, lo cual son palabras muy mayores, estamos hablando de que tienen presencia en todos los rubros del desarrollo inmobiliario. Hay socios ADI que hacen vivienda, por supuesto, oficinas, centros comerciales, instalaciones turísticas y parques industriales. Me parece que son todos los sectores. Entonces, la ADI en realidad, y hay segmentos donde verdaderamente en la parte de parques industriales es muy, muy, muy alta lo que concentra ADI del total nacional. En la parte de centros comerciales es muy alto. Entonces, sí, el impacto del ADI es muy relevante porque además de esta capacidad de cabildeo normativo y de cabildeo con la sociedad, pues también hay una capacidad muy importante para atraer al país innovación. Porque el hecho real es que los proyectos inmobiliarios, a mí que me ha tocado ver, me platicabas antes de empezar la charla que en el año próximo, la ADI cumple 30 años. El tema es que a mí me ha tocado varios de estos años acompañar a la ADI, entonces me ha tocado ver la evolución de los proyectos. Y sí, siendo proyectos de altísima calidad siempre, les puedo decir que un proyecto de hace 20 años las nuevas generaciones de proyectos son impresionantes en lo que traen de conceptos de diseño, de calidad de la arquitectura, de sistemas constructivos, de innovación en temas fundamentales como es ahorro energético, como es el tema de sustentabilidad, como es el tema de impacto urbano o impacto social. O sea, eso también hay que decirlo, que la forma en donde vemos la innovación urbana, lo más seguro es que lo veamos en los grandes desarrollos que generan los socios ADI. Y eso lo vemos, hay proyectos, me ha tocado ver que la fisonomía de Mérida de pronto se ve positivamente afectada con un proyecto, la Ciudad de México, ni qué decirlo, pero vaya, es muy notorio que estos proyectos están transformando en la forma en que entendemos el desarrollo inmobiliario. Esa parte de innovación también es el tipo de cosas que también se reconocen en el premio ADI. Así es, absolutamente. Por supuesto, todas las certificaciones internacionales que tengan en cuanto a sustentabilidad, la parte del diseño arquitectónico, el modelo de negocios, de que sean proyectos exitosos financieramente, lo que mencionaba del impacto con la comunidad, tanto urbanísticamente como socialmente. Pero sobre todo en la parte de sustentabilidad cada vez cobra mayor fuerza. Lo que mencionabas es importante. Actualmente cualquier proyecto de los socios ADI es un proyecto que puede competir a nivel internacional. O sea, de toda la cuestión en cuanto a infraestructura, desarrollo, en cuanto al diseño, en toda la tecnología que tiene desde el proceso de construcción hasta el proceso de operación de todos los proyectos, son proyectos que compiten a nivel internacional.
Sí, claro, a mí me ha tocado ver en el extranjero cómo reconocen a los proyectos del ADI y cómo se reconocen, a ver, las diferentes vertientes. Hay reconocimiento a la calidad de estos proyectos por lo que significan como impacto urbano, de lo que le aportan a una sociedad, lo que le aportan a una economía, lo que le aportan, por ejemplo, a la vocación económica de una entidad, al poder crear los espacios que consolidan esa vocación. Las oficinas, por ejemplo, en la Ciudad de México, sí, hoy pasan un mal momento, pero durante mucho tiempo esa oferta de oficinas ha sido uno de los motores que ha permitido el desarrollo económico de la ciudad. Lo mismo los parques industriales. Entonces, el desarrollo inmobiliario es el músculo de una sociedad, es lo que permite que las vocaciones se puedan consolidar. De nada sirve que digamos que el norte es un motor industrial si alguien no se encarga de hacer los parques industriales que permiten que esto se haga y si además esos parques industriales no van aportando todo lo nuevo en innovación, porque obviamente una gran marca transnacional no va a llegar a instalarse en un parque industrial viejo, en un parque industrial con tecnologías obsoletas. Entonces, me parece que esa vanguardia que marca la ADI es muy importante como uno de los activos que tenemos como país para enfrentar esta recuperación, porque, ok, hablamos que representan 70% de la inversión y eso significa una cantidad bestial de empleos y significa mucha derrama económica para sectores económicos relacionados con el sector inmobiliario. Se habla de que son 37 ramas productivas relacionadas con el sector inmobiliario y todas las 9 cualquiera de estos grandes proyectos y todas las 9 con impacto en las localidades. O sea, no todos los materiales se los compran a las grandes marcas mundiales, a las cementeras, a las acereras. Hay muchísimo que queda en la economía local y ese también es un tema importante que hay que reconocer y que ahora que veamos cómo son los premios ADI, habrá que entender tecnología, arquitectura, proyecto de negocio que sea exitoso. O sea, armar un proyecto de negocio de este tamaño y con esos plazos tan largos de desarrollo, pues es un éxito. Y también pensar en los modelos que a veces no lo valoramos, lo sofisticado del sistema financiero relacionado con esto. En esa reunión que va a haber con inversionistas se hablará, pero lo mismo, en estos 30 años del ADI, pues hemos evolucionado de un país con dependencia única de los bancos. Hoy tenemos un mercado bursátil donde hay empresas que cotizan en bolsa, hay empresas que emiten deuda, que emiten secades, que emiten diferentes instrumentos de inversión, que captan fondeo sustentable, tienes por ahí de socio a 20 que emite bonos verdes, por ejemplo. Entonces, me parece que el tema de innovación es bien complejo, bien amplio lo que puede ser, y en ese sentido va a ser muy interesante ver, a ver, cuáles fueron los mejores proyectos del 2019 y cuáles fueron los del 2020. Yo ya tengo mis favoritos, mi querida María José. Pues te vas digo, no sé si va a ser una sorpresa, pero sí va a ser una magnífica noticia de ver estos grandes proyectos. Digo, todos los que compitieron por el premio ADI, la verdad que son proyectos muy importantes, pero sí los ganadores son proyectos que tienen muchísimos atributos. Y me interesa subrayar eso que mencionas, que el ADI creo que ha tenido un gran papel en el proceso de reactivación económica, no solamente en los proyectos que están en construcción, que tienen este impacto que mencionas con todas las ramas del sector inmobiliario para echar a andar la economía, sino también en la operación de los proyectos. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que las oficinas estuvieron cerradas un año. O sea, se dice fácil, pero pasaron un año. Nosotros llevamos a cabo estudios económicos de cuál era el efecto que tenían el que las oficinas no estuvieran funcionando. Es impresionante el impacto que tiene el funcionamiento de una oficina en los restaurantes de la zona, en los comercios de la zona, en toda la actividad económica que hay alrededor de las oficinas, hasta en el comercio informal, que digo, lamentablemente en nuestro país y en la Ciudad de México tenemos mucho comercio informal. La actividad inmobiliaria tiene muchísima influencia en la actividad económica. Entonces, la importancia de echar a andar al sector inmobiliario es muy importante y nosotros en esta época de pandemia, Enrique Telles como presidente del ADI fue muy incisivo y ya tenemos todo un área de investigación que hemos echado a andar en los últimos 2 años para mostrar todo el impacto que tiene el sector inmobiliario en la economía nacional. Hemos hecho diferentes estudios a lo largo de la pandemia
y ha sido una herramienta muy eficiente para poder negociar con las autoridades, porque ya no es una cosa de intuición, de que pensamos de que puede tener un efecto positivo, sino que está comprobado por efectos, agencias externas al ADI, donde demuestran literalmente cuál es la importancia del sector en la generación de crecimiento económico. Ay, estás en muting. La palabra clásica de la pandemia, estás en mute, pero el tema es que sí hay que recordar que los proyectos inmobiliarios no son un capricho de un inversionista, sino responden a la necesidad de la gente. Entonces, cuando hablamos de los corredores, por ejemplo, de los corredores de oficinas, el término corredores es por lo que tú comentas, de que está la torre y alrededor de esa torre hay toda una economía, un sistema económico que se mueve en torno a ella. Hay restaurantes, papelerías, centros de copiado, marcas telefónicas. Vaya, es un ecosistema lo que hay en torno a esos corredores, que es lo que necesitamos reactivar. Y necesitamos reactivar metiéndole calidad, metiéndole qué bueno que se trabaje de la mano con las autoridades para que respondan a proyectos integrales de planeación con objetivos urbanos de largo plazo. Pero ahora, ya para no alargarnos más en la plática, sé que andas con la agenda cargada, puntualicemos. El evento, entonces, recuérdanos la fecha y cómo se puede contactar quien esté interesado. Con gusto. Es el 28 de octubre en el Hotel Westin de Santa Fe. Empieza a las 5 de la, perdón, a las 6 de la tarde. Para mayor información pueden visitar nuestra página www.therealestateshow.mx o a través de www.adi.org.mx. Ahí pueden conseguir toda la información al respecto del evento y esperemos contar con su asistencia, que va a ser el primer evento después de año y medio de estar todos recluidos. Oye, y una pregunta, ¿el evento es únicamente presencial o también habrá alguna forma de verlo en línea? No, va a ser únicamente presencial. Importante, para quienes están escuchando, ya nos acostumbramos a que todo es virtual con alguna vertiente presencial. Este evento es presencial. Entonces, Correcto. aquí lo más que podré hacer por ustedes es comentarles lo padre que estuvo, pero quien esté interesado en ir, métase para ver. Quien esté interesado en ir, quien esté interesado en que su marca aparezca, métase. Ahora, ya cerrando, María José, otra cosa que platicaste ahorita muy de rebote es que el Real Estate Show, el evento más importante del año, yo no diría que de México, sino de América Latina del sector inmobiliario, pues obviamente no se hizo el año pasado, no se va a hacer este año, lo cual es una tristeza, pero por lo que te estaba escuchando, ya estaríamos pensando que en el año próximo ya estaríamos hablando de un regreso de Expo Desarrollo Inmobiliario del Real Estate Show. ¿Qué me platicas? Correcto, Horacio. El próximo año LADI cumple 30 años. Queremos echar la casa por la ventana. El evento va a ser el 31 de mayo y 1 de junio. La vamos a hacer también en el Hotel Westin de Santa Fe. Este año tenemos acceso restringido, pero para el próximo año esperamos regresar ya como todos los años. Ya tenemos una agenda muy importante. Tenemos importantes ponentes a nivel internacional que nos van a visitar. Tenemos un excelente programa y ahí sí esperamos a toda la audiencia, como dices, a nivel regional. Tenemos muchos visitantes de Estados Unidos, de América Latina, de Europa. Vamos a hacer una promoción muy importante porque sí queremos dejar huella de los 30 años de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. La huella ahí está. El hecho real es que las obras están, el desarrollo económico, la transformación urbana ahí está, las aportaciones en temas como arquitectura, que también cuenta y cuenta mucho, la forma en que han cambiado la fisonomía y este puente que un buen proyecto inmobiliario significa para comunicarnos con el futuro, ahí está. Y sería la gran apuesta para que entendamos la importancia de esta reactivación del sector, la importancia de que la ADI se vuelva a reunir para que nos dé, vaya, podemos estar comunicados así, pero los eventos presenciales nos permiten este contacto cara a cara para conocer tendencias, proyectos, productos, que nos conozcamos entre los gentes que están en el sector, y eso me parece que es un tema importante como parte de la reactivación, recuperar ese contacto personal. Entonces, pues nos veremos en la entrega de los premios ADI 2020 y 2021 y esperamos con ansias el 2022 para poder tener otro gran The Real Estate Show como todos los años. María José Fernández, directora general del ADI, muchísimas gracias como siempre. Me encanta platicar contigo, muchas buenas noticias y mucho optimismo de lo que el sector significa para el futuro.
El gusto es mío, Horacio. Muchísimas gracias por esta oportunidad y los esperamos a todos el 28 de octubre en el Hotel Westin de Santa Fe en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Un saludo. Pues un saludo a todos. Nos vemos por allá. Nos vemos en este gran evento del ADI y seguimos en contacto Centro Urbano. Hasta luego. Hasta luego.